Número 10. Operación Popeye. Considerado el experimento de modificación climática más importante que se ha llevado a cabo hasta ahora, este proyecto fue desarrollado entre 1967 y 1972 en territorio de Vietnam. El experimento estadounidense ultrasecreto tenía como fin último generar un aumento significativo en la cantidad de lluvia en el área, dificultando el movimiento de las tropas del Vietcong, para lo que se usaron una serie de bombardeos de yoduro de plata a fin de sembrar nubes monzónicas. Este proyecto fue abandonado después de que el New York Times publicara información filtrada sobre él, lo que generó una profunda investigación del Congreso que obligó a dejar a un lado cualquier experimento de este tipo. Número 9. Operación Wostaf. La poca distancia que separa Alaska de Siberia obligó durante la Guerra Fría a que ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, tomaran medidas extraordinarias a fin de cuidar su territorio, lo que trajo consigo proyectos tan extremos como la Operación Wostaf. Esta operación militar tenía como fin el entrenamiento de personal civil por parte del ejército de los Estados Unidos. Este personal serviría de inteligencia y apoyo en caso de una eventual invasión de Alaska por el ejército ruso. Al final se entrenaron a 89 civiles y se les dotó de lo necesario para cumplir su misión. Sin embargo, jamás entraron en operación y este proyecto fue abandonado en su totalidad. Número 8. Estación Polus. Mientras que los Estados Unidos preparaban a sus civiles para una posible invasión rusa, los rusos pensaban en grande, y es que durante años invirtieron una gran cantidad de recursos en la estación de batalla Polus. Esta máquina de guerra, pensada para ser colocada en el espacio, estaba diseñada para abatir blancos tanto en órbita como a nivel atmosféricos, siendo capaz de atacar aviones de combate y de transporte. Su diseño se realizó en secreto, y aunque llegó a construirse en su totalidad, nunca pudo ser puesta en órbita. De hecho, el único segmento que llegó a lanzarse terminó destruido sobre el Océano Pacífico Sur. Sin embargo, la tecnología que se usó para su construcción sirvió de base para la carrera espacial soviética, que poco tiempo después logró poner al primer hombre en órbita. Número 7. Proyecto Azoriano. Este proyecto surgió tras una falla catastrófica sufrida por un submarino soviético cerca de Hawái en el año 1968. Después de su colapso, la CIA comenzó a crear un plan para recobrar los restos del sumergible a fin de aprender más sobre las capacidades de estas naves. La verdad es que incluso el accidente del submarino se había olvidado cuando 6 años después, un barco comercial modificado logró recuperar un gran segmento del sumergible, algo que se mantuvo en total hermetismo hasta el 2010, cuando fueron desclasificados muchos de los archivos de este proyecto. Número 6. Proyecto Ornitóptero. Desde su creación, la CIA ha tenido como uno de sus objetivos principales conseguir formas de vigilar a sus objetivos de forma eficiente y sin que estos lo sepan. Uno de sus mayores proyectos fue el ornitóptero, que consistía en construir pequeños drones que se asemejaban a insectos dotados de cámaras y micrófonos. El problema fue que este proyecto se inició en los años 70 y la tecnología disponible no era la más adecuada, lo que hizo que pocos años después el proyecto fuera abandonado. Eso sí, no sería extraño que con los avances tecnológicos la CIA hubiese recuperado el proyecto hoy en día. Número 5. Proyecto 1794. Este proyecto puede ser la explicación de la enorme cantidad de avistamientos ovni en Nevada durante la década de los años 50 y 60, ya que el proyecto tenía como fin construir aviones similares a los famosos platillos voladores. La idea era construir aeronaves con esta forma que lograran despegar y aterrizar de forma vertical, alcanzar enormes alturas y volar a velocidades que alcanzarían las 2.600 millas por hora. Sin embargo, tras construir 4 prototipos, los diseñadores se dieron cuenta que era imposible lograr esas metas con la tecnología existente para la época, por lo que el proyecto perdió tanto la financiación como el interés. Lo que sí es cierto es que para muchos la existencia de este proyecto es la prueba de que la humanidad, o al menos una mínima parte de ella, ha tenido contacto con inteligencia de otro planeta. Número 4.
Secuestrando el Lunik. El Lunik fue una cápsula espacial soviética que brilló por su avanzada tecnología, tanto que los estadounidenses no lograron comprender en un principio cómo es que sus rivales la habían construido. Esto generó que los esfuerzos por espiar el programa espacial se llevaran al máximo, hasta que una exhibición donde estaría el módulo les dio la oportunidad de ir más allá. La CIA sabía que el módulo estaría bien custodiado al llegar a la exhibición. Por ello decidieron organizar un envío falso, logrando secuestrar al verdadero módulo, que permaneció 24 horas con ellos hasta que fue entregado. Los rusos no supieron nada de esto hasta el 2014, cuando la agencia desclasificó los archivos de la época. Número 3. Proyecto Plutón. Este proyecto armamentístico ha sido considerado por muchos como el proyecto de armas más ambicioso y destructivo que ha existido. Sin embargo, su alcance era tan terrible que fue abandonado en poco tiempo. El Plutón era un misil de largo alcance capaz de volar a baja altura, arrojando material nuclear a lo largo de su recorrido, generando un daño instantáneo terrible. Este enorme misil contaba con un motor a reacción nuclear y tenía la capacidad de llevar 16 bombas de hidrógeno, algo sin precedentes para la época. Tal era su capacidad que los científicos estimaban que con carga máxima, un solo Plutón tenía la capacidad de acabar con las principales urbes de prácticamente cualquier nación. Número 2. Los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios fueron una orden al servicio de la Iglesia Católica que prestó servicio en su nombre en varias de las cruzadas. Durante siglos fueron guardianes de secretos y tesoros, siendo el Santo Grial su posesión más valiosa. Sin embargo, en algún momento de la historia, esta orden perdió el apoyo de la corona y de la Iglesia, siendo encontrados culpables de herejía, muriendo en la hoguera muchos de ellos. Mucha de esta historia no se conocía. De hecho, hasta el 2007, el Vaticano se negaba a hablar sobre el tema. Sin embargo, ese año desclasificaron documentos donde se explica cómo fue que la Sagrada Orden de los Caballeros Templarios fue acabada por los mismos que la crearon. Número 1. Proyecto Stargate. Aunque las autoridades estadounidenses intentaron mantener este proyecto oculto hasta hace poco, los archivos sobre este controversial proyecto fueron hechos públicos en el 2017. El Stargate es uno de los proyectos más controversiales de los Estados Unidos. Esta serie de experimentos, comenzados en la década de los 70 y prolongados hasta 1995, buscaban de manera activa aprovechar los supuestos poderes sobrenaturales de sus participantes. Durante los años que duró, muchas personas pasaron por laboratorios donde se intentó demostrar e incluso amplificar sus capacidades de percepción extrasensoriales, telequinesis y habilidades similares. Sin embargo, pese a los intentos, jamás se obtuvieron resultados lo suficientemente sólidos.